Perfecto. Pues muchas gracias, Fernando, Micael. Yo creo que gracias por ser tan breves, pero tan ejecutivos, porque yo creo que habéis dado una visión muy buena del trabajo que hemos hecho en este último año en Futured y enlaza con lo que decía al principio de la capacidad de evolución y transformación que tenemos como ecosistema y como plataforma, que no hacemos más que también adaptarnos a lo que estamos viendo en el entorno mundial y europeo. El hacer el manifiesto responde también a posicionamientos que hay en otras geografías y los próximos pasos del manifiesto pues deberían llevarnos a traducirlo en acciones concretas que nos permitan aterrizar estos objetivos. Como vamos bien de agenda, no la voy a estropear, así que vamos con la primera de las mesas redondas. Como os decía, tenemos 3 mesas redondas a lo largo de la mañana. La primera habla de las redes y el impacto de nuevas tecnologías. La segunda, después del café, habla de la industria y su ecosistema asociado. Y la tercera habla ya, para finalizar la mañana, del conocimiento y la atracción del talento. En las 3 mesas hemos querido que los ponentes representen todo el sector, haciendo mucho hincapié en el concepto redes, industria y empresas de servicios y conocimiento. Es decir, que a lo largo de las 3 mesas hemos querido dar esa visión 360, pero lógicamente en cada una de ellas haremos foco en redes, industria y conocimiento. Así que doy paso a la primera mesa. Tenemos como moderadora a Marina Serrano, presidenta de AELEC. Muchas gracias, Marina, por participar y ser nuestra moderadora. A Carlos Redondo, de la Subdirección General del Ministerio, de la Subdirección General de Energía Eléctrica. A Carlos no lo he visto por aquí, no sé si... Ah, Carlos, perdona, ¿qué tal? Digo, a ver si ahora nos falta uno de los ponentes estrella. Eva Mancera, consejera delegada de IDE, Redes Eléctricas Inteligentes. Francisco Rodríguez, CEO de E-Redes España. Leo Herbás, director general de CIDE. José María González, director general de APA Renovables, y Mar Olmedo, vicepresidenta de ASBEL. Así que deseosos de escucharos y, si os parece, pues subís aquí al estrado y empezamos. Muchas gracias. Windows y después todas las aplicaciones corporativas que utilizamos aquí. Bueno, antivirus y demás. Y cada vez que se va alguien... Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en esta asamblea de Futured. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Fernando. Felicitaros por el trabajo que habéis hecho, que habéis expuesto en las actividades de Futured, en un tema de tan enorme importancia como son las redes, en este contexto al que vamos de una sociedad descarbonizada. En esta mesa vamos a ver el impacto de las tecnologías, pero va a estar el regulador, el Ministerio... De parte. El regulador de la política energética de una parte, no la Autoridad Reguladora Nacional, que es la CNMC, pero está aquí el regulador y están también agentes que están participando de forma activa, operadores y empresas que trabajan activamente en este modelo en el que estamos de cambio hacia un modelo descarbonizado y sostenible. Las redes, y lo demuestran vuestras actividades y el impacto que tiene esa tecnología, están cambiando porque son un factor básico y absolutamente necesario para conseguir los objetivos de descarbonización. Y para eso el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías es un reto para conseguirlo. Tenemos una red en la cual el incremento de la generación renovable, de la generación distribuida a lo largo de todo el territorio, hace que se vaya inyectando en la red energías diferentes, de una forma muy diferente como hasta ahora. El impacto de la demanda
la importancia que tiene la demanda. Hablaremos también de eso, los objetivos del PNIEC, la necesidad de acompasar y de incremento de demanda con los nuevos usos eléctricos y la figura del consumidor con el autoconsumo, que también toma de la red y vierte la red, hace que el reto tecnológico esté encima y sea el principal factor para que esa red pueda cumplir ese servicio, porque la red está al servicio de los demás y al servicio sobre todo también de la seguridad de suministro. Hace falta ese reto tecnológico para garantizar una operación eficiente, optimizar las inversiones, integrar los recursos dispersos y obtener y facilitar información para permitir una gestión de la demanda efectiva. El éxito del modelo, el éxito de que ese sistema eléctrico robusto y sostenible que todos queremos está, y la red cumple una parte, una red que muchas veces está olvidada en la media y en la baja tensión, pero que ahora tiene una relevancia enorme. Para eso es lo que vamos a hablar, y yo creo que tenemos aquí diversas perspectivas en esta mesa para poder abordarlo. La primera, el Ministerio. Carlos Redondo, que es el subdirector, voy a hacer una breve presentación, es ingeniero de ICAI y máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York, pertenece al Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales del Estado y es el subdirector general de Energía Eléctrica actual. Por eso vamos a ver cuál es el impacto, cuál es la visión del Ministerio en este sentido. Tengo también aquí a mi izquierda Eva Mancera. Eva Mancera es ingeniera industrial eléctrica por la Universidad de Salamanca, máster en Gestión de Aguas, se incorporó al Grupo Iberdrola en 1996 y desarrolla gran parte de su carrera en la generación hidráulica, pero tiene también la perspectiva, ahora está en un puesto de las redes, pero tiene la perspectiva de la generación en relación con las redes. Es desde octubre de 2020 es consejera delegada de Redes, que es la sociedad de redes del Grupo Iberdrola. Es también consejera de la Entity DSO y miembro de su Executive Committee. Francisco Rodríguez López está a continuación, es consejero delegado de Redes España. Yo no sé si es muy recientemente, no sé si esta es tu primera intervención o no. Efectivamente, como consejero, tiene una larga experiencia, es consejero que ha sido recientemente nombrado en marzo de 2024, ha desarrollado su carrera profesional en el sector energético con experiencia pues, en distintos países, empresas y áreas de responsabilidad. Yo le conocí en la Comisión Nacional de Energía hace ya tiempo y conoce también la perspectiva de lo que es el regulador para pasar luego a Viesgo y luego a EDP España. Tiene una importante responsabilidad ahora en todas las redes del norte de España, de EDP y de la antigua Viesgo. Contamos también con Leonardo Hervás, que es director general de CIDE España desde el año 2006, es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero por la École Nationale Supérieure de Técnicas Avanzadas de París y MBA por el Instituto de Empresa, el IE. Es un conocedor de la problemática que tienen las redes de las empresas que se agrupan en CIDE, y también tiene una importantísima conocimiento durante largo tiempo de cuál es la relación también con los reguladores desde esa perspectiva de unas redes más pequeñas y de otro tipo. También está José María González Moya, que es el director general de APA. Esta es la visión de la Asociación de Energías Renovables, ingeniero industrial también. Estoy rodeada de ingenieros con más de 20 años de experiencia profesional, gran parte de su trayectoria en el sector energético. Se incorporó a la asociación en 2010 y ya está bregando con todas las reformas que han tenido las energías renovables y los regímenes retributivos de las energías renovables y el importantísimo papel que tienen y lo que significan en ese futuro al que vamos. Y luego, por último, tenemos, y es una visión muy importante también para esta mesa, la de Mara Olmedo, que es licenciada en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, MBA y Máster de Dirección en Calidad y Medio Ambiente por la Universidad de Salamanca, posgrado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es CEO de Transformadores GEDELSA desde el año 2018 y presidenta del Comité de Transformadores de AZBEL, que es la Asociación de Fabricantes, desde hace 10 años y vicepresidenta de AZBEL desde hace 6 años. Y por tanto nos va a dar también una visión diferente sobre este tema. Bueno, vamos a empezar con la mesa redonda y con las preguntas, y voy a hacerlo en formato preguntas, por lo que también os pido que si queréis alguno acotar o indicar o señalar algo, vamos a hacerlo porque siempre es más ágil y más vivo. Empezaremos, como no, por el Ministerio, ¿no? Que realmente es nuestro regulador y que realmente no es aquí de los demás, somos todos operadores privados y él representa un poco este sentido. Bueno, las redes
estamos señalando, y la plataforma de innovación tecnológica y todo lo que supone también Futured tienen un papel importantísimo en este modelo. Decimos que es la columna vertebral, que sin redes no hay transición. ¿Cómo ves la evolución, o sea, tu primera impresión de la evolución y los retos tecnológicos para las redes desde el punto de vista del Ministerio? Gracias, Marina, y gracias también a Futured por invitarme a esta mesa, a exponer la visión del Ministerio. Aquí, bueno, lo que se viene diciendo últimamente se ha convertido ya en un tópico, que las redes pues, son un elemento clave para la transición energética, pero es cierto que esto no era así hace solo 2 o 3 años, ¿no? El foco estaba en otro sitio, está más en las renovables, en los nuevos consumos, pero sí que el desarrollo de estos primeros años de la transición energética nos ha demostrado la importancia de las redes y el reto que van a suponer tener unas redes adaptadas para pasar a un sistema descarbonizado como queremos en el futuro, ¿no? Pues tanto por la generación, con la necesidad de inyectar cada vez más generación de una forma más distribuida y más pegada a los pequeños consumos, también por la parte de la demanda, y esto es probablemente también más novedoso, con consumos muy grandes, en tensiones muy altas y con potencias muy altas, que antes eran muy puntuales en alguna gran industria, porque había 1 o 2 por país, y ahora nos encontramos con proyectos de este tipo por decenas. Y bueno, pues requieren un reto adaptar tanto por la parte de la generación como la demanda, adaptar las redes para esto. Además, en un entorno en el que lo que es la demanda de forma global, pues la tendencia que tenemos en el PNIEC es que va a crecer, pero tampoco se va a disparar, no se va a multiplicar por varias veces, por lo cual quien va a tener que seguir pagando por esas redes van a ser los mismos, igual unos poquitos más, pero no vamos a tener tampoco una demanda multiplicada por 2 o por 3 que nos permita pagar ese desarrollo de las redes. Por lo tanto, es un reto muy grande, tanto para las empresas del sector, y tanto los distribuidores como los fabricantes de equipo, porque las redes que tenemos que instalar pues no deberían ser las mismas que instalamos hace 30 años. Hay un desarrollo tecnológico que, lógicamente, debemos trasladarlo a las redes, pero también para los reguladores. Para los reguladores, porque tenemos que tener vías para ser capaces por un lado, de diseñar esquemas de apoyo a esas redes distintos de lo que venimos haciendo normalmente, y aquí esto, bueno, luego hablaremos de cuestiones como de los sandbox que se han comentado antes, lo entraremos en más detalle luego, pero sí que tenemos este reto de ser capaces de adaptar la regulación a estas nuevas necesidades de la red, a esta renovación de la red, y que a su vez pues que sea de una forma que sea sostenible, porque una de las claves de la transición energética es el fomento de la electrificación. Lógicamente tiene que pasar por mantener que el consumo, que la electricidad siga siendo atractiva para los consumidores, por lo cual tampoco se puede pasar a modelos en el que acabe recayendo en el consumidor todo el coste de esta transformación y que se siga haciendo igual que se ha hecho en el pasado, ¿no? Es necesario desarrollar nuevos esquemas y pues, es el reto para tanto para el sector como para los reguladores en los próximos años. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, yo creo que los reguladores, tanto el Ministerio como la CNMC, están cada vez viendo que en muy poco tiempo la aproximación, la mirada hacia las redes es diferente por las necesidades y la importancia que significa para esta nueva modelo eléctrico al que vamos. Y claro, la visión del regulador, como has puesto, Carlos, es siempre mirar también de sus objetivos la protección del consumidor. También tenemos que pensar que si se incrementa la demanda eléctrica con los nuevos usos eléctricos, también habrá más consumo y por tanto esos costes y esas nuevas fórmulas, en teoría, se repartirán entre más agentes. Eva, estamos en un momento crucial para las redes. ¿Cómo lo veis como distribuidoras? ¿Cuál crees? Hay que abordar un gran número de inversiones, hay que digitalizar esas redes. ¿Cuál crees que cuál es la situación actual y qué crees que son los principales retos que tiene la distribución?
Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Futurred por la organización de esta jornada y a mis compañeros ponentes, pues que es un lujo estar hoy aquí, ¿no? Acompañada en tan buena compañía. Y bueno, pues bajo mi perspectiva yo creo que se evidencia claramente ya un problema que veníamos anticipando, y es que, bueno, pues estamos desde las redes ya siendo un freno a la electrificación, ¿no? Yo creo que esto en el último año se está viendo clarísimamente, ¿no? Y por lo tanto, ese freno a la electrificación es también un freno a los objetivos del PNIEC, sin ninguna duda. Pero sin embargo, sí que creo que estamos a punto, o sea, que estamos en un momento en el que todavía somos capaces de revertir este problema que se está evidenciando mediante pues, soluciones, colaboración entre la administración y las empresas, ¿no? ¿Por qué digo que ya se evidencia un problema? Bueno, pues por el altísimo número de solicitudes de acceso que se están denegando en este momento, ¿no? Esto es un clamor y, bueno, pues a nosotros se dirigen, pues desde el año 2021 pasamos por el boom de las renovables, ¿no? Después de la moratoria, después del autoconsumo, luego empezaron sectores emergentes como baterías, CPDs, hidrolizadores, hidrógeno verde, ¿no? Y ahora, por primera vez, y yo creo que desde hace un año así, más intensificado desde el otoño pasado, se están dirigiendo a nosotros industrias tradicionales que tienen una clara intención de electrificarse, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se evidencia una de las patas de ese trilema, ¿no?, que nos acaban de exponer, que es el acceso a la energía como un servicio esencial que somos. ¿Cómo podemos resolverlo, no? Pues, a ver, además de las cuestiones clásicas que nosotros hemos evidenciado, ¿no?, referentes a la seguridad jurídica, a la predictibilidad, a la mejora en los trámites, estas cosas que venimos ya repitiendo muchas veces, hay dos aspectos fundamentales, en mi opinión. Uno es el incremento de las inversiones en redes. Yo, en esta cuantificación, pues hay muchísimos datos. Antes Mónica nos hablaba de lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, con ratios 1:1 respecto a las renovables para la próxima década. Pero simplemente con que nos adecuáramos al PNIEC estaríamos multiplicando por 2,6 las inversiones en la red de distribución. Entonces, bueno, pues se evidencia, ¿no?, que hay un cierto desfase, un gap entre el límite de inversiones que tenemos en la distribución y lo que dice el propio PNIEC, ¿no?, la política energética, que de alguna manera pues estamos todos por la labor de que se cumplan estos objetivos, ¿no? ¿Cómo hay que ejecutar estas inversiones, no? Pues yo creo que, aparte de las inversiones clásicas en distribución, ¿no?, de renovación, pues digitalización, como hemos venido haciendo hasta la fecha, yo creo que ahora hay que dar un paso más, ¿no? Y hay que, de alguna manera, organizar lo que serían inversiones anticipadas, y me refiero con esto a inversiones que, no habiendo una solicitud de acceso firme, ¿no?, en algún punto, pues se evidencia que hay interés por electrificarse, polos industriales, etcétera, y creo que deberíamos anticiparnos, hacer esas inversiones para que cuando llega el momento de que las industrias se conecten, estemos listos. Y luego creo que también deberíamos dar un repaso a las inversiones de refuerzo en la red de distribución para conectar las peticiones de demanda firme, ¿no? Yo creo que aquí podríamos empezar a ver si es necesario establecer algún sistema, no lo sé, de baremos. Por supuesto hay que organizarlo muy bien todo esto, ¿no?, de tal manera que estos refuerzos de red, que en ocasiones son costosísimos para el primer promotor que viene, pues de alguna manera no supongan un freno a la electrificación, porque estos costes de refuerzo de la red se suman a los esfuerzos que las propias empresas tienen que hacer para electrificarse, ¿no? Entonces, yo creo que este sería uno de los aspectos principales. Y respecto al tema del coste que tiene todo esto para el consumidor, bueno, pues estamos convencidos que estas inversiones en redes tienen o van a contribuir a reducir los peajes de acceso de todos los consumidores. Y esto es así porque es que esta recaudación adicional que supone la conexión de estos nuevos actores que están interesados en electrificarse, en conectarse a la red, los costes de estas inversiones, de los peajes adicionales que se recaudarían superan con creces el coste derivado de las mismas. Y lo digo convencida
porque bueno, pues tengo encima de la mesa las propuestas que hemos hecho para las modificaciones de acceso puntual a la red de transporte y a la planificación que está en curso de del nuevo periodo 26-30 de la red de transporte, y las inversiones que estamos solicitando, muchas de ellas basadas en solicitudes firmes de acceso que tenemos encima de la mesa, supondrían una recaudación de peajes entre 5 y 10 veces superior al coste anual de las inversiones que hacen falta, ¿no? Y esto, bajo nuestras cuentas, pues, reduciría los peajes en un 8% aproximadamente para el resto de consumidores. Yo animo, y creo que esta es una de las principales áreas de colaboración en la que tenemos que poner luz a los datos reales de todo esto, ¿no? Para no estar hablando de lo que opinamos unos, lo que opinamos otros. Creo que sería muy sensato que hiciéramos un análisis realmente profundo de qué es lo que todo esto puede suponer. Y bueno, pues está abierta la consulta sobre límites de inversión, y yo creo que este es el foro adecuado, ¿no?, de alguna manera, para trabajar sobre esto. Entonces, más inversión. Segundo punto que me parece fundamental, y acabo de citar las modificaciones de acceso puntual y la planificación de la red de transporte, pues yo creo que aquí coincidimos todos. Red Eléctrica, supongo que también estará de acuerdo conmigo, que bueno, pues el proceso de planificación no es demasiado ágil ni flexible, ¿no? Existe una planificación quinquenal, que bueno, pues tengo que decir también que solo un 10% de la inversión prevista para los años 21 a 25 para la red de transporte, solo un 10% está destinada al apoyo a la red de distribución, y además hay establecido un procedimiento excepcional que tampoco sigue la frecuencia ni la agilidad que requeriría un proceso de estas características, ¿no? Estas modificaciones están previstas para hacer frente a imprevistos, ¿no?, situaciones sobrevenidas, nuevos suministros que requieran refuerzos en la red de transporte o necesidades de la transición energética, y la realidad es que bueno, pues 6.000 megavatios de capacidad de acceso a la red que se han planteado por las empresas distribuidoras para atender a estas nuevas demandas, pues no han tenido cabida en estas nuevas MAPs. Entonces, esperar un nuevo proceso de planificación para la industria que está esperando por nosotros, sinceramente creo que es irreal. Estas inversiones se van a ir a otro sitio. Creo que es una pérdida de oportunidad para nuestro país, y que de alguna manera, pues yo desde aquí lanzo la idea de que pues no sé si sería prudente lanzar otro nuevo proceso de MAPs en tanto llega la planificación para atender estas cosas. Y bueno, bueno, sí que quiero decir también que en el proceso de planificación, sí, termino rapidísimamente, creo que sí o sí debe incluirse un criterio de coste-beneficio, ¿no? Y aquí en este caso ya hablo de lo solicitado por IDE, tenía un ratio de 19.000 euros por megavatio incorporado. Creo que lo que se ha aprobado pues tiene un ratio de casi 100 euros el megavatio que se va a instalar, ¿no? Entonces, bueno, pues pido que se incorpore el criterio coste-beneficio, sostenibilidad del sector eléctrico en la planificación y en las MAPs. Muchas gracias, Eva, porque además has puesto en las principales cuestiones y has dado que hable y que intervenga Carlos. ¿Quieres señalar algo? No, bueno, es que esta no me la esperaba, lo de pedir sacar unas maps cuando estamos haciendo un nuevo proceso de planificación, y que además con el tiempo que lleva pues acabarían aprobándose casi a la vez, así que esta sería... José María, a ver, las renovables, el acceso a las redes, ¿veis problemas de limitaciones en la capacidad? ¿Qué posición tenéis con ese gran incremento de capacidad renovable que se está produciendo y que está en tramitación? ¿Cómo veis la posición de las redes? Pues nada, gracias Marina, gracias a Futurred, Mónica, Fernando por invitarnos. Uy, me ha tocado el momento más apasionante, aprovechando que estaba Carlos aquí. Yo ya tenía alguna pregunta para él en privado, pero casi se la hago en público. No, es broma, es broma. Pero bueno, oye, mira, ¿cómo lo vemos? A ver, como las renovables, pues se comentaba antes ya, uno da la sensación que es cosa del pasado y un tema que ya solventado, ¿no? Me parece un pareado esto, pero a ver... Estamos hablando que nosotros antiguamente como renovables demandábamos capacidad de las redes, decíamos, oye, las redes tienen que ser flexibles, tienen que ser un montón de cosas. Sin embargo, con las redes actuales y con todo lo que está previsto, suena fatal que lo diga así yo, pero tenemos renovables de sobra. Digo renovables de sobra en cuanto desde el punto de vista de la instalación ya tenemos 80.000 megavatios renovables instalados, 80.000, 30.000 eólicos,
30.000 solares fotovoltaicos y pues otros 20.000 entre hidráulica, biomasa y demás. Pero es que tenemos derechos de acceso concedidos por más de 100.000. Estaríamos hablando de derechos de acceso concedidos que tienen ahora un horizonte hasta el año 28 para ponerse en marcha, o buena parte de ellos, no todos. Pero bueno, entonces esas capacidades de la red parece que nos limitan. Evidentemente habrá que ejercer, o sea, tendremos que llevar a cabo todo lo que está previsto en la planificación, las modificaciones puntuales, y a nosotros lo que más nos preocupa es a quién vender nuestro producto. Es decir, nosotros producimos electricidad, producimos megavatios hora, y nos preocupa quién venderlo, y por lo que vemos, y lo comentaba Eva, bueno, no porque lo comentara Eva, lo vemos desde hace muchos años que la demanda de electricidad no está creciendo, estamos con una demanda de hace 20 años, ese proceso de descarbonización, de electrificación, que tanto se nos llena la boca a todos, pues va muy despacio o incluso, en nuestra opinión, en determinados consumos hacia atrás. Seguimos consumiendo cada vez con más combustibles fósiles y no somos capaces de atraer a la electricidad todos esos consumos. Yo creo que nos hemos centrado, no digo en el caso de España, y no quiero mirar a Carlos ni nada, yo creo que nos hemos centrado en Europa en general, mucho en la oferta y poco en la demanda. Nos hemos centrado en cumplir los objetivos climáticos, que todos nuestros consumos se transformaran en renovables, y hemos descuidado la demanda, esa demanda que tenemos que ofrecer esa electricidad. Nosotros sí que vemos limitación de las capacidades, por ejemplo, no en esas renovables pues, que van a participar en los mercados, etcétera, etcétera, sino en las renovables que más se acercan a los clientes, que es, por ejemplo, el autoconsumo. Vemos un problema grave en cuanto a la toma de decisiones de muchas industrias a la hora de ponerse una instalación de autoconsumo, porque no tienen capacidad. ¿Pero por qué no tienen capacidad? No es culpa de la regulación de Carlos en este sentido, o de Eva porque no nos ofrezcan las redes, o Francisco o Leo, sino porque estamos compitiendo por la misma capacidad, pues la generación tradicional y también el autoconsumo con las mismas reglas de juego. Igual tendríamos que plantearnos modificar algo de esto. Esto sí que no nos preocupa. Y luego, pues mirando a lo que se comentaba antes, esa demanda, ¿cómo cuidamos a la demanda que venga? Yo no sé si... Vamos a ver, el Real Decreto Ley 8 establecía la entrada o la puesta en marcha de posibles concursos de demanda en caso de que venga mucho interés. Oye, yo sin ánimo de entrar en polémica, yo creo que a la demanda no hay que hacerle un concurso, hay que hacerle una fiesta, porque si viene es bienvenida. Entonces, no sé cómo lo podemos hacer para que la regulación, todas las políticas giren en torno a esto. A ver, esas limitaciones de capacidad, bueno, mira Laura de Red Eléctrica, está aquí, intervendrá después. Nosotros, limitaciones de capacidad por redes, sufrimos muy pocas, es verdad. Sufrimos menos del 2%, el 1,8% de las restricciones de nuestra producción se debe a la limitación que nos tienen las redes. El problema que tenemos es esa demanda que tiene que venir. Vuelvo a insistir en lo mismo, yo muy aburrido mi mensaje, pero bueno... Creemos que llegó el momento y hace ya tiempo de centrarnos en esa demanda. El PNIEC prevé un incremento de demanda significativo. Sin embargo, esos centros de datos, yo leía el otro día en el periódico, no quiero hacerme eco de las cosas de prensa, pues luego nunca sabe uno, pero lo lees y dices, no, Francia está reforzando sus redes para captar la demanda y los centros de datos y demás. Lo que yo sí sé es la experiencia de nuestros socios, y por ejemplo lo pongo de un socio, en este caso autoconsumo, que tenía previsto un proyecto muy grande en el norte de España para un centro comercial, y era una ampliación enorme, pero tampoco era de muchos megavatios. Y resulta que se lo han echado atrás porque no ha conseguido acceso, no le han dado acceso como demanda. Y era una inversión que pues, o desaparecerá o retrasará. Me preocupa también este mismo efecto sobre, por ejemplo, en el proceso de electrificación del vehículo eléctrico. Vemos que esas infraestructuras de recarga, etcétera, etcétera, se encuentran muchas veces que no hay capacidad en la red para ofrecer todo esto a los clientes. Y luego salimos de las redes sociales diciendo que si en el kilómetro 175 de la carretera de Valencia había 300 Tesla. Yo pasé por allí ese día y un kilómetro más adelante unos vuestros estaban vacíos. En fin, o sea, que es un peligro todo esto lo que tenemos encima de la mesa, y fundamental, yo creo que nos tenemos que creer el mensaje de la electrificación, tenemos que creernos que evidentemente las redes, todos son fundamentales, ¿no? Pero del lado, al menos desde el punto de vista de las renovables, las necesidades son
sobre todo de la demanda, porque estamos incluyendo mucha potencia renovable, muchas instalaciones, y nos estamos encontrando por lo que vemos ahora, todos, ¿no? Ineficiencias y, digamos, desequilibrios en el mercado. Desequilibrios de momento a nivel de redes pocos, como hacía el 2%, pero bueno, y por acabar a nivel precios, todo esto, cuanto mayor sea demanda, cuanto un poquito mayor de coste lo reportamos entre más agentes que demandemos, pues será más barato, evidentemente. Y más, no sé qué queremos conseguir. Nosotros, como generación renovable, ya hemos hecho nuestros deberes, seguimos haciéndolo, de abaratar la electricidad, Fíjese qué bajos somos, que hasta el mediodía, en determinadas horas, se la ofrecemos a cero, incluso a negativo. Ya me gustaría a mí ir a la gasolinera un sábado, al mediodía, y decir que me va a costar el depósito cero o que me van a pagar. Eso no pasa. Es decir, pero fuera de bromas, somos un sector estupendo y un sector que podemos captar toda esa demanda, pero tenemos que, de forma urgente, captar esa demanda y situarnos como país, aprovechar todos nuestros recursos. Y nuestros recursos van ahí, energía barata y verde, y que lo transporten todas estas redes. Oye, yo no... Muchas gracias, Rosa María. Ya con los deberes hechos, has puesto el foco en la demanda, que realmente hace falta que se incorpore a la red, que la regulación permita esa incorporación. Francisco, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis las inversiones que prevé el PNIEC, tanto para la incorporación de renovables, con ese objetivo de que en el 2030 el 81% de la producción eléctrica sea renovable, como desde el punto de vista de la conexión de la demanda, tanto Eva como José María han señalado como elementos muy importantes en los que tenemos que prestar atención al foco? Lo estamos poniendo más en la demanda y en esa incorporación de la demanda. Gracias, Marina. Buenos días. Lo primero, agradecer a Futurred y a la Agencia Estatal de Investigación la invitación a EDP para que participemos en este evento. Y enhorabuena por la actividad que nos habéis presentado del año, ¿no? Yo creo que es estupendo, así que, Mónica, enhorabuena por la labor que estáis haciendo. Cuantificar inversiones es relativamente sencillo porque existen muchas fuentes, hemos hablado, ¿no?, de ir de lo general a lo particular es quizás lo más difícil, ¿no? A medida que vas hablando de las inversiones que hacen falta en la red, pues existen muchas fuentes. Se han mencionado la propia del PNIEC, 53.000 millones en redes hasta el año 2030, que si uno hace el número, 65-70% de inversiones de esos 53.000 en la red de distribución, pues salen unos 4.300, 4.600 millones de euros al año. Si cogemos el informe que acaba de publicar Eurelectric de las inversiones que hacen falta en las redes, Grids for Speed, hasta el año 2050 nos salen que en España en inversiones en distribución anuales tienen que ser unos 4.300 millones de euros al año, un tercio en demanda, otro tercio en renovación y reemplazo de la red existente y el otro tercio en conexión de nueva generación, despliegue de contadores y mejora de la resiliencia de la red, ¿no? Pero si empezamos a bajar, también tenemos el manifiesto donde habla de €1 de inversión en red sobre €1 de inversión en renovables que vienen de datos de la Agencia Internacional de Energía y también de Eurelectric, ¿no? Pero el problema es cuando bajamos ya a la demanda y a las necesidades particulares de la demanda en las zonas donde operamos la distribución, cómo cuantificamos, pero sobre todo cómo ponemos en funcionamiento esa demanda, ¿no? Yo creo que aquí es donde hacen falta realmente que nos planteemos qué líneas estratégicas tenemos que desarrollar, ¿no? Porque yo voy a ahondar en lo que han comentado Eva y José María anteriormente, ¿no? Yo creo que, primero, no estamos electrificando la demanda realmente. Tenemos muchas solicitudes de muchas cosas que se quieren conectar a nuestra red, pero la real electrificación de la demanda existente, de los usos energéticos, del calor industrial, de la electrificación del transporte, de introducir nuevos usos vinculados a la transición energética, hidrógeno, precursores de baterías, lo que sea, no las estamos consiguiendo conectar y hacen falta políticas activas y estratégicas que hagan paralelo el desarrollo de esa demanda con el desarrollo de las renovables. No lo estamos viendo. Yo creo que hace falta unas políticas importantes, estratégicas, que fomenten la conexión de demanda y de electrificación de esa demanda. Pero, por otro lado, además, hace falta que una vez que tengamos esas solicitudes de demanda, seamos capaces de dar salida y que tengamos los mecanismos regulatorios y de planificación de dar capacidad de conexión a la demanda. Hoy estamos limitando desde los distribuidores y el transportista la conexión de mucha demanda que se quiere instalar en todas nuestras redes de distribución.
¿Por qué digo todo esto, no? Porque tenemos dos paradojas que ya se han comentado. La primera, queremos electrificar y la demanda no hace más que bajar. Hoy estamos a niveles de demanda del año 2003. Que es que se dice pronto, 20 años, ¿no? Demanda eléctrica nos la hemos cargado hasta el año 2000, en referencia al año 2003. Porque se ha desplomado el consumo industrial, porque hemos introducido el autoconsumo, que ha sido muy beneficioso, porque hemos introducido medidas de eficiencia energética en las viviendas, en las industrias, también muy beneficioso. Pero la realidad es que quien paga todo esto, decía José María, ¿no? Ellos quieren cobrar, ¿no? Quien paga todo esto es la demanda. Con un 20% menos de demanda es imposible pagar un 50% más de renovables y es imposible pagar las redes que hay que construir para integrar esas renovables. Necesitamos dar un impulso completo a medidas de electrificación. Esa es una primera parte de la paradoja. La segunda es que en el momento en el que menos demanda tenemos, estamos colapsados de solicitudes de demanda. Nunca en la historia hemos tenido tantas solicitudes de demanda en nuestras redes de distribución, de todo tipo, ya lo he dicho, ¿no? de centros, de CPDs, de baterías, de electrolizadores, de nuevas industrias, de nuevos usos de las industrias. Solicitudes a las que no podemos dar acceso porque no tenemos unos adecuados instrumentos de planificación, porque no somos capaces de planificar de una forma adecuada y coordinada con el transportista, instrumentos de planificación muy rígidos, muy poco flexibles, en algunos casos quinquenales, en otros casos en los que solamente podemos planificar a un año vista la red de distribución y necesitamos procesos regulatorios y planificaciones mucho más ágiles. Yo creo que este es el punto principal donde tenemos que desarrollar todo el aspecto y donde hay que cuantificar realmente las inversiones en la demanda. Muchas gracias, Francisco. Carlos, aunque estábamos hablando del PNIEC, solo ¿qué perspectivas tenéis de cuándo se va a mandar? ¿Es a final de junio, no? ¿Cuándo está previsto? Ya que estáis avanzando en todas las consideraciones, simplemente una pincelada, aunque no estuviera... Sí, aquí... Nos preguntas, ya que te tenemos aquí... Esto, bueno, como sabéis, el plazo máximo es a finales de este mes para enviarlo a Bruselas. Se está acabando con el mismo, no es algo que lleve yo directamente, pero bueno, sí que hemos participado en la elaboración mismo. Hay algunos cambios y esta parte es una parte de la que también se está discutiendo con respecto al borrador que se presentó el año pasado, porque bueno, también fruto tanto de las alegaciones que se presentaron en su momento como de las recomendaciones que nos pasó por la Comisión Europea sobre ese borrador y bueno, pues probablemente esto sea público, pues ya espero que muy pronto, tampoco puedo decir el día porque no lo sé, ¿no? Pero bueno, sí que es una cuestión relevante y que refleja el PNIEC y por eso también hemos abierto esta consulta pública previa de elevar los límites de las inversiones. Yo creo que es algo, pues, es una discusión que sí que está encima de la mesa, la de esta necesidad de invertir más, pero también uno de los objetivos que tenemos con esta consulta pública previa es también ver si podemos invertir mejor, no solamente invertir más, sino invertir mejor, ¿no? Ver dónde tenemos que focalizar estas inversiones para hacer frente a estos retos que tenemos, sobre todo esta integración de la demanda, que es donde vemos que tenemos ahora mismo más problemas, ¿no? Entonces buscamos con esta consulta pública previa y oye, os animamos a todos en participar, no simplemente decir yo quiero pasar del 0,15 del PIB al 0,17, sino bueno, pues poder aportar también más ideas para la línea en la que se decía, ¿no? Pues ser capaces también de mejorar la regulación para que esa inversión sea lo más efectiva posible, porque al final va a ser limitada. O sea, no podemos invertir infinito, ¿no? Tiene que estar limitado de alguna manera y que sea nos permita conseguir los objetivos que nos estamos marcando. Muy bien, muchas gracias. No, realmente valoramos muy positivamente que se haya abierto esa consulta, que se haya puesto encima de la mesa la posibilidad de examinar y revisitar, podríamos decir, los límites, además con varias posibilidades, y en eso estamos trabajando para poderlo presentar. Realmente ponía de manifiesto que incluso el PNIEC que se presentó, esas inversiones deberían acomodarse con las normas de los límites de inversión que existían. Leo, ¿cómo ves, hablando de los límites de inversión, cómo ves la tecnología va evolucionando? Hay que hacer una red que responda para las necesidades que se necesitan y el modelo retributivo plantea también retos. Bueno, el modelo retributivo es un reto en sí mismo. Permíteme que empiece un poco hablando de la situación actual, que más allá de la tecnología, luego hablo de la tecnología. El modelo
ha de ser predecible, transparente, ex ante, debemos conocer las reglas, porque si no, una de las consecuencias, y estoy totalmente con lo que ha dicho José María, es que en la aplicación de ese modelo maltratamos al consumidor de alguna forma y cuando quiere ir a conectarse, en vez de hacer una fiesta, le estamos poniendo tantas barreras que le cuesta mucho, ¿no? Entonces, nosotros como gestores de redes, siempre lo digo, nuestra esencia es que circulen electrones por las redes. Lo que más queremos en el mundo es que haya gente conectada y que lo usen más las redes, ya sean generadores o consumidores. Y hoy el reto real es el que dice José María, es que haya más consumidores que puedan acceder de forma rápida y segura a la red. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que debemos ponernos todos en el centro. Cuando hablamos de tecnología, tenemos que pensar que en redes llevamos instalando fundamentalmente, porque es la forma de hacerlo, hierro, ¿no? Son instalaciones de más de 100 años de funcionamiento, de que conocemos muy bien porque es una tecnología bastante conocida y ahora estamos haciendo un proceso de mestizaje con el silicio. Poco a poco vamos metiendo silicio para hacer una gestión lo mejor posible de este cambio de paradigma. Vamos a pasar de una red que casi no había que tocarla a una red que fue cada vez más bidireccional y ahora va a ser casi interactiva, en la cual cualquiera va a poder decidir si inyecta, carga, descarga, etcétera, ¿no? Y eso va a ser gracias a la tecnología. Y todo ese silicio pues va con unas leyes distintas. ¿De acuerdo? O sea, las leyes de Kirchhoff y tal están muy bien para las redes, pero está la ley de Moore y es que cada 2 años conseguimos colocar más microprocesadores en los dispositivos, en los microprocesadores y tal, y con eso nos lleva a unos procesos que, por ejemplo, en el CAPEX son totalmente distintos. Hoy en día planificamos y hacemos periodos de amortización de 40 años para las redes, para las instalaciones tradicionales, pero el riesgo que tenemos en un equipo electrónico pues puede ser que cambie por fallos, porque son también más sensibles, pero también es verdad que en 2 años lo que has instalado puede que se haya vuelto obsoleto y que merezca la pena cambiarlo por otro tipo de tecnología. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el modelo retributivo, por lo tanto tiene que ser flexible. Y luego en los OPEX también cambia, porque no estamos en una situación estacionaria en la cual estamos trabajando como toda la vida. No. Estamos haciendo una revolución en la cual no es poner unos pocos dispositivos en algunos nodos locales de las redes de alta tensión, no. Estamos hablando de una función, de un despliegue colosal, y digo colosal porque tiré ayer de datos históricos, hay 325.000 centros de transformación en el sistema eléctrico español. No está mal, yo creo que mi compañera Mar está encantada de oír esa cifra, porque es si tenemos que cambiar muchos centros de transformación ahí. Hay que cambiarlos. Entonces, esa es la magnitud, pero es que si hablamos de líneas de baja tensión, que esto va a suceder sobre todo en la baja tensión, estamos hablando de 425.000 kilómetros. Vueltas al mundo son 10. Pongamos esos kilómetros solo de baja tensión, todos en línea recta, y veamos cómo tenemos que monitorizar, sensorizar, etcétera, gestionar, y eso en ciclos de 5 años, que la tecnología evoluciona y nos gusta que cuando cogemos nuestro smartphone vaya al segundo, ¿no? Y al que no tiene 5G es que está muerto. Y esto va a pasar exactamente igual. Y ese choque, ese paradigma tecnológico lo tenemos que asumir en las empresas distribuidoras y es muy importante que el modelo retributivo lo asuma y que lo encaremos de una forma, primero, bajo la confianza de los operadores. O sea, los operadores no vamos a invertir porque sí, ¿vale? Y luego, desde un punto de vista de la seguridad, es muy importante la flexibilidad, pero también es muy importante que no se caigan las redes. Eso es fundamental. Nadie quiere tener un cero, nadie quiere tener un corte de suministro y nosotros tenemos que asegurar esa pata, ¿no? Entonces, el modelo tiene que ir, sobre todo en que se pueda adaptar y que nos permita ponernos en el punto y no mirar años atrás. Nuestros históricos de costes, por ejemplo, de operación y mantenimiento, no van a tener nada que ver con los que vamos a tener a futuro. Eso es así. Porque aunque nos traiga mucha eficiencia la tecnología, también nos va a traer mucho coste sobre algo que es nuevo y que no ha estado nunca internalizado en los costes de las redes. Y eso más o menos en ideas generales. Con esto ¿crees entonces que esta calificación que siempre se dice
que la distribución es una actividad de bajo riesgo. Este riesgo tecnológico, esta irrupción tecnológica, este cambio en el CAPES y en el López introduce cierto, digo, efectos luego de la estabilidad de la atribución. A ver, porque sí, tal como lo has descrito... Sí, sin duda, a día de hoy tenemos muchas incertidumbres en cuanto a si los equipamientos que vamos a instalar van a ir más allá de lo que al sector le gustaría. Y cuando digo al sector es que al consumidor lo que quiere es no estar cambiando y no estar pagando más, pero también quiere tener las mayores prestaciones y las prestaciones van cambiando sistemáticamente. Otro tema es que si la regulación introduzca esa actualización, entonces el riesgo baja, pero porque se reconoce. Por eso digo que se tiene que adaptar a la realidad, no pensar en términos de instalaciones tradicionales que llevamos 100 años haciendo, ahora se está haciendo un mestizaje claro en el cual tenemos que integrar mucha tecnología. Si me disculpáis, yo respecto a esto quisiera añadir otro punto de vista adicional, ¿no? Y es que muchas veces la tecnología no es que nosotros queramos cambiarla porque aporte más servicios o porque es más rápida o porque es que lo que nos rodea nos obliga a hacer estos cambios de tecnología. Y me remito a un ejemplo que hemos tenido muy reciente. Telefónica está desmontando su red de cobre. Pues esto nos obliga a nosotros a hacer cambios muy relevantes en nuestros centros de transformación, en nuestros concentradores, para comunicarnos de otra manera. Entonces, ¿queremos hacerlo? ¿Lo hemos propuesto nosotros? Evidentemente no. ¿Tenemos que hacerlo? No queda más remedio. Y esto nos está pasando con las comunicaciones, nos pasa en materia de ciber, requerimientos cada vez más exigentes y, bueno, pues y otras muchas cosas, ¿no? Gracias, Eva. Mar, ¿cómo estáis viendo desde el punto de vista de los proveedores de tecnología y material estas necesidades de inversión, este cambio tecnológico en las redes? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias sobre todo a Futurred y a mis compañeros de mesa, que es un placer estar aquí con ellos. Y la verdad que comparto bastante la opinión que están dando todos ellos de que estamos viviendo una situación en este momento un poco de incertidumbre. Está claro que las redes son claves para la transición energética. Si la red no es adecuada, no se va a producir esa transición. Y los fabricantes somos claves para esa red. Sin la figura del fabricante, que aunque parezca que está abajo del todo de la cadena, no se va a ir, por así decirlo, escalando a posiciones superiores. Por lo tanto, los fabricantes somos fundamentales. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que esta situación de incertidumbre no nos permite hacer unas planificaciones adecuadas, unas gestiones adecuadas, que al mismo tiempo nos permitan daros a todos vosotros la respuesta rápida que necesitáis en determinados momentos. Se nos están acabando los plazos, se está acabando el tiempo, se acerca el 2030, hablabais antes ya, o sea, ya no se habla del 2050, se habla del 2030, se habla de unos objetivos del PNIEC que tenemos que cumplir y en realidad los fabricantes lo que estamos viendo es que para llegar a cumplir todo ese tipo de objetivos hace falta muchísima más inversión y evidentemente esta inversión se nos tiene que comunicar a nosotros en unos plazos determinados que nos permitan dar la respuesta que las redes y sobre todo las distribuidoras están demandando. Y ya no solamente por los cambios que se puedan producir, sino porque, como decía Leo y como decían otros compañeros, esta demanda decreciente no es que implique o sea, no se traduce en un menor consumo, sino que realmente es necesaria una renovación de equipos, porque aunque la demanda sea decreciente, la demanda es diferente. La demanda que hay actualmente no tiene nada que ver con la demanda que podíamos tener hace unos años. Entonces, aunque nuestros equipos estén fabricados estupendamente y duren un montón de años, es verdad que hay que renovar esos equipos para que se adecúen a las nuevas tecnologías, para que permitan esa bidireccionalidad que necesita ahora la red, para que permitan la sensorización, la monitorización, que realmente es necesaria para que la red actual cubra las necesidades ya no solamente de las distribuidoras, sino al final, en el último punto, de los consumidores, que consumidores de red en este momento pues somos todos. Entonces, los fabricantes sí que necesitaríamos un marco regulatorio muchísimo más estable y muchísimo más planificado, porque si de la pandemia hemos aprendido que tenemos que tratar de favorecer o tratar de aupar al fabricante local y al fabricante que tenemos, por así decirlo, en nuestras posiciones más cercanas,
son cosas que no se están haciendo actualmente por la falta de inversión, y la falta de inversión se está produciendo porque el marco regulatorio que tenemos en este momento no permite hacer una planificación ni permite una estabilización que se transmita luego en un momento determinado en un plan de ejecución real que los fabricantes podamos responder y desarrollar. Las previsiones adecuadas. No vuelve a seguir la planificación, la anual de la distribución, la quinquenal de la red de transporte. El documento de visión, bueno, el documento de visión que ha presentado Futurred establecía ya, en su relación con los organismos europeos y con otros organismos tecnológicos, aquellos desarrollos más importantes, aquellos desarrollos tecnológicos para el despliegue de renovables y la conexión de la demanda. Ya lo han expuesto, y muy bien expuesto en ese documento. Pero, Francisco, ¿qué crees que son los más necesarios o más perentorios en este momento y qué apoyo regulatorio necesitarían? Van a venir por el lado de la flexibilidad que lleva asociada, pues, lo habéis mencionado, digitalización e innovación, ¿no? Es evidente que no puede venir todo por el lado de la flexibilidad en la red de distribución. O sea, cuando no hay red y aparece una demanda de 50 megavatios, o construimos el transformador o no hay manera de introducir esa demanda, ¿no? Pero hay muchísimas soluciones tecnológicas que nos tienen que permitir introducir mecanismos de flexibilidad a través de la innovación y la digitalización. El problema que tenemos cuando hablamos de flexibilidad, que parece que es la... Hemos ganado 7.000 euros para comprar discos duros, ¿no? Además. El problema que tenemos cuando hablamos de flexibilidad es que ¿cómo decir? El concepto de flexibilidad parece muy fácil de entender por todos, pero cuando lo pasamos al concepto jurídico y al concepto regulatorio es cuando aparecen los problemas, ¿no? Y aquí hay dos vertientes. El concepto jurídico. En el sistema español, cuando un cliente, sea un generador o sea una demanda, solicita un acceso y una conexión a la red, el concepto que prima es la firmeza. Es decir, cuando un distribuidor o un transportista le conceden un acceso de 40 megavatios, de 4 megavatios a un cliente, tiene derecho a utilizar esa potencia por el resto de su vida de la instalación. Es decir, ahí hay unos conceptos de derechos y de garantías que el operador de red tiene que otorgar al cliente, que cuando aparece de nuevo el concepto de flexibilidad, jurídicamente hay que revisar. Es decir, la firmeza no está en consonancia con la flexibilidad. Y ahí es donde aparece un concepto regulatorio que tenemos que mirar. Introducir la flexibilidad, de entrada, lo que necesita es modificar el esquema de derechos que tienen los clientes y el esquema de garantías que tenemos que dar los operadores de red a esos clientes. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, está el concepto regulatorio y retributivo, donde el sistema no está en absoluto preparado para remunerar la flexibilidad, ¿no? Mencionaba Leonardo algunos ejemplos. Yo voy a dar dos muy concretos para que se pueda ver por qué hoy no nos compensa a las empresas invertir en flexibilidad. A las empresas nos pagan por las inversiones que hacemos en las redes. Por una línea, por un transformador, se nos paga el coste de capital y unos determinados costes de operación y mantenimiento. Nosotros en la red de EDP desde hace varios años, como consecuencia de la elevadísima penetración de generación eólica que teníamos en el norte de España, implantamos en toda la red de alta de 132 kilovoltios el calibrado dinámico de líneas, que básicamente significa, como las líneas se diseñan en función, la sección del cable está limitada por la intensidad, por el límite térmico que permite el cable, y eso lo define la intensidad que pasa, no podemos permitir de forma nominal el paso de mayor intensidad que la que permite el límite térmico. Aprovechando que sopla el viento y que nos inyecta más energía de la que da la capacidad disponible de la red, también refrigera el cable. Y monitorizando adecuadamente la temperatura del cable, hemos podido llegar a homologar situaciones donde toda nuestra red de alta tensión en la red de distribución del norte funciona a 2 veces la capacidad nominal. Es decir, podemos evacuar por nuestra red de distribución 2 veces lo que sería la capacidad de diseño de la línea. Claro, para esto hace falta invertir en sistemas, en digitalización, en monitorización del viento, en conocer la temperatura de los conductores. Todavía no hemos encontrado un sistema regulatorio, un modelo en la regulación actual que incentive a implantar esto en la red, salvo
por la situación que teníamos, que es el colapso de las renovables que teníamos en el norte de España. Hoy la regulación a cualquier operador de distribución le compensa mucho más duplicar la línea que invertir en una cosa que cuesta 100 veces menos. No nos interesa. No hay un modelo regulatorio que prime eso. No existe un concepto de incentivo a la inversión evitada. No existe. Todos los mecanismos, Mónica mencionaba antes el trabajo que se está haciendo en mercados de flexibilidad, todos los mecanismos de innovación, digitalización, de automatización de la red de baja tensión, parten también de un incremento siempre del OPEX, de reducir CAPEX, invertir mejor, hablabas tú también, ¿no? Invertir mejor, reducir el CAPEX, pero eso podemos reducir muchísimo el CAPEX, pero lleva inevitablemente un incremento de los OPEX. Y la regulación no está pensada para incrementar los OPEX, está pensada para invertir, no para incrementar los OPEX. Necesitamos algún esquema de incentivos que prime la capacidad flexible introducida, la inversión evitada, porque de otra manera es que los operadores de red no tenemos ningún beneficio a introducir ese tipo de tecnología desde el punto de vista retributivo. Queremos invertir mejor, queremos digitalizar, pero necesitamos también una compensación por esos costes en los que vamos a acabar incurriendo, que hoy la regulación no nos satisface. Gracias, Francisco. Muy ilustrativo realmente esta conexión entre los incentivos y la forma de retribuir para realizar las inversiones y poder aprovechar mejor las redes, que también es uno de los objetivos que se ha fijado la CNMC, que ser más eficientes el uso de las redes. Bueno, vamos a ver si en las siguientes actuaciones eso se consigue. José María, ¿cómo las tecnologías instaladas por parte de los clientes pueden incrementar la capacidad efectiva de las redes? Pues mira, ahora hablando de tecnología, yo quería felicitar a Francisco, lo he hecho más de alguna ocasión, y el ejemplo que ha dado de esa cosa tan maravillosa que estáis haciendo vosotros en vuestras redes, es un ejemplo más de las bondades de las renovables, ¿no? O sea, una renovable como es el viento viene a refrigerar un cable, ¿quién nos lo diría?, para que otros señores que estamos aprovechando el viento en molinos podamos producir más. Oye, no es tan difícil, ¿verdad? Pues la verdad es que yo creo... Es dificilísimo. Es dificilísimo. Muy difícil. Es dificilísimo. La idea es facilísima. Ponerlo en marcha seguro que es dificilísimo. Igual es carísimo. Por eso díselo a que tienes al lado. En fin. No, en todo caso, a ver, a nivel tecnológico, fíjate, a ver, yo vuelvo a insistir, ¿no?, con el mundo renovable, lo que tenemos. Fíjate, una de las cosas de las que estamos a la espera de tecnología en el mundo renovable y que va todo en relación al ecosistema junto con las redes, pues es el almacenamiento de electricidad. Llevamos tiempo esperando y más tiempo esperando el despliegue en España del almacenamiento. Vemos nosotros cómo, por desgracia, en otros países y digamos en otras regiones del mundo nos han tomado la delantera. Nosotros en renovables fuimos altamente pioneros por delante de todos y en almacenamiento no lo hemos podido ser. Y nos estamos quedando muy atrás y nos preocupa mucho. Viendo los datos de red eléctrica, tenemos 10 megavatios de almacenamiento, actualmente están ahí dados de alta en los sistemas de red, tenemos una previsión en el PDINIEC de 12.000 nuevos megavatios vía baterías, y en cuanto a las capacidades de acceso y solicitudes de acceso, pues nos pasa algo parecido como con las renovables. Fíjate que ya hay otorgados 8.300 megavatios para baterías de estas de estangalón. 8.300 megavatios y hay 10 en funcionamiento. Llegamos tarde y nos preocupa. Ahí es donde esos 8.300, fíjate, son ya otorgados y hay solicitudes por otros 5.600. También es que en España somos especialistas en comernos el pastel antes de meterlo en el horno. Pero bueno, en todo caso se ve que interés hay. Y el problema, que al menos nosotros vemos, que la regulación va tarde. Esta es otra de las preguntas que hago de forma indirecta a Carlos, que anda por ahí. Veremos a ver, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, necesitamos un cambio regulatorio en cuanto al almacenamiento de las renovables, por ejemplo, para aquellas instalaciones hibridadas. Es decir, si tú quieres poner hoy en marcha un parque eólico o una planta solar con una batería, podrías hacerlo, pero si lo haces, haces el primo, porque resulta, pasas a ser considerado, en vez de generación no gestionable, generación gestionable. Y eso a la hora de solucionar una restricción de red te penaliza. Es decir, cualquier parque eólico que tenga almacenamiento o una planta solar con almacenamiento tiene la misma consideración que un ciclo combinado y entonces te penaliza. Eso es un cambio regulatorio que estaba pendiente en el Real Decreto de Comunidades Energéticas ya de hace
más de un año, y bueno, y ahora Carlos seguramente nos podrá decir cuándo lo veremos. Pero bueno, en todo caso, volviendo a eso, a nivel tecnológico requerimos del almacenamiento, y mirando dentro de las propias renovables, nos preocupa y mucho los desequilibrios tecnológicos. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inversión en una sola tecnología en los últimos años, en los 2 últimos años, o 3, que es la tecnología solar. Dentro de las renovables tenemos mucho. Fruto de ese esfuerzo y de ese desequilibrio sale lo que hablaba antes, ¿no? El mercado eléctrico produce horas a precio cero, sobre todo ahora, pues en los momentos de mucho sol, en el mediodía. Sí que es verdad que cuando hay mucha agua y hay mucho viento también ocurre, pero el problema es por el camino por el que vamos. Estamos incorporando tecnologías no gestionables, sobre todo la solar, y no las estamos acompañando de almacenamiento, vemos que nos podemos llevar un susto. Es ahí donde, por ejemplo, si uno ve los datos, el año pasado pusimos casi, vamos, teniendo en cuenta el autoconsumo y la instalación de plantas fotovoltaicas, pues casi 8.000 megavatios instalados de energía solar fotovoltaica, y de eólica menos del 10%, 700 megavatios. Tenemos igual de buen sol que de buen viento, y ya no hablo de otras tecnologías renovables, pues como la biomasa, como muchas otras que nos pueden ejercer y dar firmeza, tensión, frecuencia, algo de lo que no hemos hablado. Nos hemos centrado mucho en las redes. Tenemos un problema, Laura lo sabe y lo explicará si tiene ocasión. Tenemos un problema en nuestro sistema, desapareciendo generación gestionable y generación síncrona, la entrada de renovables, lo que tardan las baterías, etcétera, etcétera. La frecuencia y la tensión también hay que cuidarla, y ahí hay renovables que lo pueden hacer. No sé por qué hemos desechado el desarrollar, por ejemplo, la energía hidráulica en este país. Parece que esa oposición social, evidentemente, que tenemos ya con los molinos y con las placas, ya salvaje, pues a lo mejor seguramente a nivel hidráulico pues será difícil grandes infraestructuras, pero sin embargo nosotros creemos y nuestras empresas creen que tienen potencial para bien duplicar lo que tenemos, duplicar o digamos reforzar y hacer más grande lo que tenemos sin casi impacto, y no centrarnos tanto en una sola tecnología. Lo vuelvo a insistir, una sola tecnología que defendemos desde la asociación y la hemos defendido siempre, pero eso de poner los huevos en la misma cesta siempre han dicho que no es bueno. En fin, veremos a ver. Ya me están indicando, nos queda poco tiempo, pero bueno, hay varias, vamos a ver si contestaciones o intervenciones más rápidas. Eva, hablando de la demanda y qué desarrollos tecnológicos se puede hacer para que los clientes puedan incrementar esa capacidad efectiva de las redes, ¿cómo lo veis? Bien, bueno, gracias, Mar. Ya se está incorporando en la regulación, pues a nivel europeo, la directiva de mercado interior ya habla de flexibilidad. Se está desarrollando un código de red por la Comisión Europea en colaboración entre ETSO y la DSO Entity. En la circular de acceso y conexión de la demanda, pues ya se introduce el concepto de flexibilidad, y bueno, pues yo creo que estamos en el camino. Desde luego, bajo mi punto de vista, la flexibilidad es un recurso que tenemos que incorporar todos y que lógicamente tenemos que gestionarla. Pero para esto creo también que es importante que desde el punto de vista de los proveedores de esa demanda pues se generen algunos incentivos, ¿no? Porque bueno, pues al final los intereses de la red o las necesidades de la red, esas congestiones locales que pueden surgir, pueden no coincidir con los intereses de generación que pueda haber en una planta híbrida o en una batería o tal. Por lo tanto, de alguna manera se tienen que habilitar esas metodologías para que los distribuidores y bueno, pues también el transportista ya tiene su sistema, ¿no? Pero desde el punto de vista de los distribuidores se puedan gestionar los mercados locales. Pero yo insisto en la idea de que la flexibilidad no es la solución a lo que se nos está viniendo encima. La flexibilidad es un one-off de capacidad que se incorporará al sistema cuando consigamos tener esto más o menos regulado, cuando haya los incentivos. Coincido absolutamente con Francisco de que tiene que haber incentivos claros a los distribuidores para incorporar la flexibilidad en nuestras inversiones y en nuestras formas de gestionar, pero la realidad es que lo que necesitamos, sin ninguna duda también, es desarrollo de red. Muchas gracias, Eva. Leo, ¿cómo
¿Qué actuaciones o qué retos adicionales además tiene el mundo rural en el que vuestras distribuidoras están presentes? Bueno, pues a ver. Además presentáis un barómetro de descarbonización rural que lo hace CIDE y que es de enorme interés. Sí, muchas gracias por la mención al observatorio. Bueno, nosotros, como sabéis, estamos eminentemente en el medio rural. Poco de grandes ciudades tocamos, por no decir nada. Y tenemos retos de muchos tipos, ¿no? Sociales, por la situación económica de las zonas rurales y la brecha de despoblación. Desde el punto de vista tecnológico, al final estamos hablando de las redes de baja tensión, que la digitalización, etcétera. En el medio rural hay más red de baja tensión por su grado de dispersión, hay menos construcción vertical, hay más horizontal y por lo tanto estamos más expuestos a situaciones de sobretensiones que podamos tener por la integración de renovables, ¿no? El autoconsumo a día de hoy, por ejemplo, como por debajo de 15 kilovatios, sí o sí hay que darlo acceso, pues bueno, nos genera situaciones delicadas en las redes de baja tensión, ¿no? Y sobre todo cuando se sobredimensionan esos autoconsumos por encima del consumo del domicilio, ¿no? Entonces, esas son situaciones que hay que gestionar y que son retos que no es que no le ocurra, no puedan ocurrir en zonas urbanas, pero es que en zonas rurales hay más, sin duda. Y luego hay otro reto que es el medioambiental. Se habla poco de los retos medioambientales. Los gestores de redes lo hablamos mucho porque tenemos siempre la espada de Damocles de los, bueno, pues cuando hay algún incidente con algún ave, etcétera, y que a día de hoy la regulación no está suficientemente desarrollada porque por un lado lo debería cubrir el Ministerio de Medio Ambiente, pero no lo está cubriendo y nosotros siempre decimos que debiera ser el sistema eléctrico porque al final es un tendido eléctrico el que está en zona cepa, etcétera, y necesitamos una seguridad jurídica por ese lado también, ¿no? Entonces, son retos que sin duda en las ciudades hay menos zonas cepas, con lo cual eso también es de zona rural, es obvio, y por tanto en las zonas rurales nosotros tenemos distribuidores que están 100% afectados por zona cepa y tienen pues que tener una vigilancia mucho mayor y una presión medioambiental mucho mayor, ¿no? Y además que nuestras comarcas normalmente viven de eso, entonces no podemos ir en contra de que haya biodiversidad, al revés, la apoyamos, pero sí que necesitamos un apoyo regulatorio claro por parte, en este caso, de la Comisión. Siempre nos vendrá bien una orientación de política energética de Carlos, pero bueno, está claro que esto viene más de la Comisión. En la cual además los fabricantes españoles, el porcentaje es altísimo, los fabricantes y los distribuidores en este caso contribuyen a la cadena de valor. ¿Cómo lo veis? Ya por cerrar y ya doy la palabra, tranquilo, doy la palabra al Ministerio. Nada, no te preocupes, Marina, muy brevemente. Pues yo creo que los fabricantes estamos preparados para asumir el reto. Creo que lo hemos demostrado a lo largo de todos estos últimos años con los nuevos desarrollos que hemos hecho. Creo que la red española es una de las mejores de Europa y del mundo, por supuesto, no solamente por la calidad de los fabricantes nacionales, sino por la gestión que hacen distribuidores, transporte, todo lo demás. Y creo que eso es un punto muy positivo para todos y en el que debemos de seguir trabajando conjuntamente y que los fabricantes estamos a vuestra disposición para cualquier necesidad que os pueda surgir y que ayude a colaborar y a mantener la red como tiene que estar y como digo, yo creo que es una de las mejores y lo que tenemos que hacer es cuidarla y ayudarla a crecer y para eso total disponibilidad y apoyo de los fabricantes nacionales. Muchísimas gracias, Mar. Carlos, ya para finalizar y volviendo al manifiesto de Futurred que está en el principio, en esta asamblea y de esta mesa, se habla de colaboración público-privada. Como veis, nos movemos en un mundo de incertidumbre y de cambios tecnológicos que no sabemos exactamente que hay que ir implementando. Que la regulación, el cambio tecnológico va más deprisa que la propia regulación y la propia norma. Carlos, desde el punto de vista del Ministerio, ¿cómo os planteáis esa colaboración entre las agentes? ¿Qué fórmulas hay para poder avanzar en este camino y que redunde en un mejor sistema eléctrico español? Bueno, pues como hemos visto a lo largo de la mesa, en el Ministerio y en la regulación, pero también gran parte le corresponde a la Comisión, pues tenemos muchos deberes y tenemos muchas cosas que hacer.
Y es algo que no podemos hacer solos, que necesitamos también al sector privado y por eso para nosotros este tipo de iniciativas, el manifiesto y sin entrar al contenido, porque entiendo como en algunas cosas, como nos decías antes, nos interpelan directamente, entonces tampoco puedo valorarlas de forma directa, pero sí que como concepto, como iniciativa, sí que es algo que creemos que es muy positivo, porque desde el Ministerio solo, con los recursos que tenemos, incluso con la Comisión, pues tampoco vamos a ser capaces de introducir los cambios que necesita el sector cuando el cambio tecnológico va mucho más rápido que la regulación, y bueno, esto es así en todos los sectores y no puede ser de otra manera, pero a mí a lo largo me han gustado cosas que he oído a lo largo de esta mesa, pues, bueno, el sector que está dispuesto a hacer las cosas de otra manera, a aprovechar las oportunidades tecnológicas, pero lógicamente quiere que se le reconozca y se le retribuya por ello. Pues, perfectamente legítimo y razonable, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver vías para poder llegar a ese reconocimiento, cambiar estos esquemas de funcionamiento del sector, que eran, bueno, pues que vienen de muchos años atrás. También ha habido claro, afortunadamente aquí no pasa, ¿no? Es una plataforma tecnológica, pero sí que desde el sector de la distribución a algún momento pues nos han llegado mensajes de a mí no me hables de digitalización, tú págame más por lo que hago, ¿no? Lógicamente es positivo ver que estamos en otra página, ¿no? Y que el sector sí que está ahora mismo pues embarcado en que para poder hacer frente a los retos que tenemos, las cosas hay que hacerlas de otra manera, y lógicamente la regulación tiene que acompañarlo, ¿no? Y todas las iniciativas que se pueden hacer para que podáis ayudarnos en ese cambio regulatorio pues son bienvenidas por nuestra parte. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos, muchas gracias, Francisco, Eva, Mar, José María y Leo. Yo creo que se ha expuesto en esta mesa, que nos hemos ajustado, Fernando, al tiempo, y yo creo que se ha expuesto la situación de cómo está la distribución, la importancia que tiene la distribución, cómo lo ven los agentes, cómo lo ven los proveedores, cómo lo ven los que se conectan a las redes, y también la posición del Ministerio. El reto es enorme, porque el reto de la transformación a una sociedad descarbonizada sin todos, como decía Carlos, sin los operadores, sin los reguladores, sin los consumidores, no es posible conseguirlo. Y hay que avanzar en esa electrificación, y las redes van a cumplir ese papel. Mucho éxito a Futurred y a la Asamblea y a la jornada de hoy, y muchísimas gracias a todos. Gracias, Marina, y gracias a todos los asistentes, a los componentes de la mesa redonda. Ha sido muy interesante y tomaremos nota para ver cómo sacar cosas más concretas y poder ir desarrollándolas y colaborando.